Buenas tardes y bienvenidos a este especial de Noticias Capital. Bogotá está iniciando la última cuarentena por sectores programada en medio del pico de la pandemia por la Alcaldía Mayor. Por eso hoy hemos invitado a la alcaldesa Claudia López para que le dé respuesta a decenas de ciudadanos que preguntan por lo que sigue, preguntan cómo solucionar sus problemas particulares o proponen otro tipo de soluciones. Alcaldesa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Lina. Muchas gracias por la oportunidad. A toda la gente que nos ve por Canal Capital en Bogotá, mil gracias por acompañarnos. Bueno, alcaldesa, ¿cómo ha visto estas primeras horas de cuarentena estricta en Teusaquillo, en Usaquén, Chapinero, Puente Aranda, en fin, en las 9 localidades en las que inicia esta nueva etapa? Son 7 las localidades que irán a su último turno de cuarentena para pasar el pico de la pandemia. Yo quiero agradecerle una vez más a todos los bogotanos por nuestro esfuerzo de cuidado colectivo, porque hemos sido un ejemplo de cuidado y de paciencia. Yo sé que ha sido un año difícil, muy duro en muchos sentidos, nos ha tocado adaptarnos a muchos cambios, ha sido un año doloroso para muchas familias que han perdido a algún familiar en esta pandemia o que hoy están preocupados porque alguien está enfermo. Este desafío que nos puso la vida por delante, vamos en este momento en el mayor pico de la pandemia. Nosotros sabíamos siempre que entre julio y agosto íbamos a tener los meses más difíciles, pero quiero que los bogotanos sepan que cada esfuerzo que hemos hecho, que cada sacrificio que han hecho, ha valido la pena. Hemos salvado vidas, hemos bajado la velocidad, todo el que ha necesitado atención hospitalaria o una unidad de cuidado intensivo la ha recibido. ¿En qué vamos? ¿Cuándo empezó este proceso? El 12 de julio empezamos el ascenso hacia el pico. Ahorita ya en agosto nos hemos ido estabilizando, ya estamos como en una meseta. Yo invito a los ciudadanos a que entren a Salud Data, que es el sistema de datos públicos del distrito, donde usted puede ver en su barrio, en su localidad, cómo va la pandemia, cuánta gente enferma hay, dónde están los contagios, cuántas pruebas hemos hecho, toda la información es pública. Ahora que estamos en la meseta, vamos a durar ahí unas 2 semanas más, y a finales de agosto ya vamos a empezar a bajar. Por eso yo le ruego a la gente que no bajemos la guardia, tenemos que seguir usando el tapabocas, tenemos que seguir en ese último turno de cuarentena, que es el más pequeñito de lo que hemos hecho. El 12 de julio empezamos con turnos de cuarentena de 2,5 millones de personas, muy grande, cuando fue todo el centro y el sur de la ciudad. Luego fue el suroccidente, 2,5 millones de personas menos se quedaron en su casa. El viernes pasado terminaron Suba, Engativá y Barrios Unidos, 2,5 millones de personas se quedaron en su casa. Este turno va a ser el más chiquito de todos en población. Son 7 localidades, pero son solo 1.280.000 personas. ¿Por qué? Porque todavía no hemos bajado. Si nos arriesgáramos y el martes volvemos a salir todos a la calle, vuelve y se dispara el contagio y perdemos las 6 semanas de cuidado que ya hemos tenido. De manera que por eso nos toca tener paciencia 2 semanitas más, a finales de agosto ya vamos a ir bajando y por lo tanto vamos a poder asumir una nueva normalidad, porque tampoco es que podamos bajar la guardia. Alcaldesa, es un último esfuerzo de la ciudadanía, como usted lo mencionaba, la cifra es muy distinta, de 2 millones pasamos a 1 millón de personas que saldrán en esta última etapa. Y bueno, desde las 0 horas de hoy domingo, 7 localidades entraron en cuarentena estricta, decisión que fue tomada porque estas localidades tienen un coronavirus con propagación mucho más rápida, con una mayor propagación. Veamos cómo se entiende esta situación en la ciudad de Bogotá. Desde hoy hasta el 30 de agosto entraron en cuarentena las localidades Chapinero, Santa Fe, Puente Aranda, Usaquén, Teusaquillo, La Candelaria y Antonio Nariño. La alcaldesa dijo que a pesar de que algunas de estas localidades ya habían estado en aislamiento, los casos y tasa de contagio han vuelto a subir según los indicadores epidemiológicos, la velocidad del contagio de personas hospitalizadas y en las UCI en estas localidades. Hay restricción total de la movilidad, no se puede vender licor entre el viernes y domingo. El comercio debe estar cerrado, a excepción del abastecimiento de alimentos, farmacias y artículos de primera necesidad, y las actividades entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana están restringidas. Para la alcaldesa, las cuarentenas hechas desde el 12 de julio evitaron que el sistema hospitalario de la ciudad colapsara. Por eso los pacientes que necesitaron hospitalización y UCI tuvieron acceso.
Durante la cuarentena las actividades que están exceptuadas son el abastecimiento de las familias entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. Una persona por grupo podrá salir a hacer las compras, al igual que quienes trabajan en servicios de salud, atención sanitaria, orden público, seguridad general, atención de personas mayores, de personas con discapacidad, de personas vulnerables y aquellas que deban atender asuntos de fuerza mayor o extrema necesidad. También se aplican las excepciones que rigieron en las zonas de cuidado especial. Alcaldesa, ¿sabemos por qué en estas zonas en específico tenemos una mayor velocidad en el contagio del coronavirus? Eso es lo más importante. Todo este tiempo lo que hemos tratado no es de evitar que haya contagios, porque la verdad es que mientras existamos seres humanos, interactuemos, aunque ha habido cuarentena sectorizada, siempre 4 millones de bogotanos han salido a trabajar, a hacer sus actividades, justamente para no parar la ciudad por completo. De manera que es imposible que haya cero contagios, lo que queremos es que haya baja velocidad. ¿Qué quiere decir velocidad? Cuando la gente entra a Salud Data y ve un RT de 1,4, quiere decir que por cada persona que está contagiada y que quizás no se ha dado cuenta, está contagiando a otras 4. Esto es una velocidad muy alta porque se propagaría exponencialmente. Cuando la bajamos a 1,3 o a 1,2, quiere decir que ya cada contagiado no contagia a 4, sino a 2. Si logramos llegar a 1,1, cada contagiado ya no contagia a 2, sino a 1. Entonces, cuando empezamos el pico, justamente íbamos subiendo así, íbamos subiendo casi a 1,5. Cada contagiado podía contagiar a otros 5. A esa velocidad hubiéramos podido colapsar nuestro sistema hospitalario. De pronto hay gente que se hubiera quedado sin cama UCI si la necesitaba o sin cama hospitalaria si la necesitaba, ¿sí? ¿De dónde vamos ahora? Ya bajamos de 1,5 a 1,2 más o menos. Vamos bajando la velocidad. Pero no podemos bajar la guardia porque en las localidades, ¿qué es lo que pasa en las localidades? Por ejemplo, la gente me dice, pero alcaldesa, hay más contagiados en Kennedy que en Usaquén, entonces ¿por qué no vuelven a cerrar Kennedy en vez de Usaquén? O hay más casos totales en Suba que en Chapinero, entonces ¿por qué no vuelven a cerrar Suba en vez de Chapinero? Porque aunque hay más casos en esas dos localidades, porque son más grandes, porque tienen más población, el RT, ¿no? La velocidad del contagio aquí ya va más o menos en 1,13, ¿sí? Mientras que en Chapinero, o en Usaquén, o en Santa Fe, o en Antonio Nariño, o en Puente Aranda, está en 1,3. Entonces, lo que nos importa en este momento no es controlar que no haya contagiados, sino que la velocidad a la que crece el número de contagiados sea la menor posible. Las 7 localidades esperamos hasta el último minuto con el señor Ministro de Salud y su equipo, para ver cómo evolucionaban, para ver si lográbamos que bajara lo suficiente. Por eso no hicimos el anuncio ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Esperamos hasta el jueves a ver cómo iba bajando la semana. Pero definitivamente esas 7, en Antonio Nariño, en Puente Aranda, en Chapinero, en Santa Fe, en La Candelaria, en Usaquén, hay muy alta velocidad todavía. De hecho, una localidad, que es Barrios Unidos, le mando un abrazo a toda la gente que está allá, acaban de terminar su turno, y no quisimos que fueran los únicos que tuvieran que hacer el sacrificio de un mes seguido en cuarentena, pero en estricto sentido, la velocidad de Barrios Unidos hoy es tan alta como la de Puente Aranda, de manera que yo le ruego a la gente de Barrios Unidos que aunque terminó su turno de cuarentena, en la medida de lo posible si puede quedarse en casa, procurar no salir, salir poquito, trabajar desde casa, trate de hacer. Alcaldesa, y es que justamente esa contribución que los bogotanos de manera muy amable, también irresponsable, han hecho con la ciudad, y es quedarse en la casa trabajando desde su casa, claramente luego de una negociación con sus empleadores y demás, pues es sin duda uno de los aportes más grandes que ha tenido este proceso de cuarentena. Por eso queremos darle paso a las preguntas que llegan a través de las redes sociales. Para eso era. La siguiente pregunta sobre teletrabajo. Nos llega la siguiente pregunta desde Twitter. Numeral, a la alcaldesa le pregunto, ¿va a continuar la medida de teletrabajo a todas las personas? Voy a volverla a leer aquí. Numeral, a la alcaldesa le pregunto, ¿va a continuar la medida de teletrabajo o todas las personas van a salir a partir del 1 de septiembre, alcaldesa? Eso es muy importante. Parte de lo que hemos probado, porque aquí nadie sabía exactamente cómo iba a ser, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasó en junio, que tenemos que aprender la lección? Y no es que nadie haya querido hacer nada mal, sino que como esto es una pandemia nueva, fíjense ustedes que nosotros estuvimos en cuarentena en marzo y abril, 5 semanas. A partir de mayo empezamos a salir a la calle a trabajar.
En mayo y en junio hubo en Bogotá más o menos 4 millones de personas en la calle. A finales de junio ya empezó a salir todo el mundo porque se reactivaron todos los sectores y ya hubo 7 millones de personas en la calle. Cuando hubo toda esa gente en la calle, el nivel de interacciones y de contagios se disparó y el nivel de muertes se disparó y por eso nos tocó volver a hacer una cuarentena. Casi que por hubo un localidad. retroceso en ese punto de la Hubo un retroceso en ese momento. Entonces, lección para aprender. Somos capaces de trabajar como lo hicimos en mayo y como lo hicimos en junio. Máximo 4 millones de personas por día, al mismo tiempo. Así aguantamos. Pero si volvemos a salir en septiembre, 7 millones de personas al tiempo, tengan la seguridad de que esto vuelve y se daña. Entonces, ¿qué es lo que estamos organizando en lo que llamamos la nueva normalidad? En parte lo que nos pregunta la niña tuitera, que todo el que pueda, por ejemplo, el sector de servicios, la gente que hace derechos de abogados, contaduría, servicios de consultoría, que puede hacerlos desde su casa, que se quede en teletrabajo la mayoría del sector servicios y que al día nos turnemos la semana por días para que la construcción salga unos días, las manufacturas salgan otros días, el aeropuerto lo intercalemos unos días porque eso también va a ocupar cupo epidemiológico. Bueno, alcaldesa, parece parece que mucho teletrabajo. ese y también turnos. es un llamado para los empleadores, ¿no? Porque uno de ciudadano quisiera también estar en su casa y poder hacer su trabajo desde la casa, pero si el jefe de pronto considera que no, entonces Pero también... se ha hecho un gran esfuerzo, la verdad. Yo quisiera agradecerle a los empresarios, a los ciudadanos también. La digitalización en casa y en trabajo ha crecido 40% en Bogotá. O sea, la gente está haciendo un esfuerzo grande, pequeños empresarios, grandes empresas, empresas de consultoría, trabajadores independientes, que han hecho una gran adaptación para que la mayoría que pueda trabajar en casa pueda seguirlo haciendo. Bueno, alcaldesa, también estuvimos en las calles. Nuestro periodista Hernán López estuvo en las calles de la ciudad recogiendo algunas de las impresiones de los ciudadanos durante estas primeras horas de cuarentena estricta. Escuchemos qué tiene Hernán para decirnos. A ver cómo le fue. Buenas tardes, nos encontramos con Javier Ávila. Él es dueño de un restaurante en la localidad de Teusaquillo. Don Javier, buenas tardes. Su pregunta para la alcaldesa. Gracias, muy buenas tardes. Alcaldesa, quisiera formularle la siguiente pregunta y pedirle que fuera lo más precisa con todos nosotros los dueños de restaurante. Tan pronto termine este periodo de cuarentena, ¿es posible que nosotros podamos abrir al 100% nuestros negocios debido a que ya no tenemos más recursos para poder sostener arriendos, pagos de nóminas y materias primas? Muchas gracias. Alcaldesa, ¿qué decirle a este hombre que pues tiene unas preguntas muy puntuales frente a su sector? Él preguntó muy puntualmente y yo le voy a responder con toda exactitud. Al 100% allá en tu sitio cerrado de restaurante no se puede, porque los sitios cerrados, poco ventilados, como las iglesias, los restaurantes, los teatros, los gimnasios, son justamente los sitios que generan más contagio. Entre más abierto, más ventilado, más espacio, menos riesgo. Entonces, para que Javier y muchas personas de los restaurantes que están trabajando y la están pasando duro, porque por ahora solo están mandando domicilios o que la gente compre, pase y recoja y se lleve. Para que muchas personas como él y los dueños de los restaurantes puedan volver a trabajar mejor, vamos a peatonalizar calles de la ciudad a partir del 1 de septiembre. Vamos a usar parques, vamos a usar andenes, vamos a sacrificar espacio para los carros, para que los restaurantes puedan trabajar a cielo abierto, para que además de domicilios y comprar para llevar, puedan atender en sitio, pero usando mesas al aire libre, con más distanciamiento. En la ciudad preferimos cerrar calles para los carros, organizar los andenes, adecuar el espacio público, hacer urbanismo táctico en calles, para que los restaurantes tengan la opción de trabajar mejor, porque ellos tienen toda la razón, a punta de puro domicilio no les está dando, no les alcanza. Entonces vamos a empezar ese piloto que se llama Bogotá Cielo Abierto, la primera semana de septiembre lo vamos a hacer en 10 zonas de la ciudad, para ensayar cómo nos va, ¿no? Nadie nace aprendido, vamos a ver cómo funciona. Y en la medida en que vamos a poner a veces restaurantes en terrazas, a veces en andenes, a veces en parques, a veces en calles, a veces en plazoletas. Nos ofrecieron esta semana, por ejemplo, plazoletas y espacios abiertos en restaurantes, donde se podría hacer al aire libre. Estamos dispuestos a ensayar todo, lo vamos a ensayar en septiembre, en el piloto de Bogotá Cielo Abierto, para que los restaurantes puedan hacer trabajo en sitio, usar sus cocinas, pero tener las mesas lo más al aire libre
para que puedan trabajar a menor riesgo. Y activar ese importante sector de la Activar ese capital que le importante genera sector de la tanto economía. a los bogotanos, alcaldesa. Yo quiero invitar a los televidentes a que se unan con nuestro numeral a la alcaldesa. Le pregunto, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos con todas sus inquietudes. Y continuamos en este especial de Noticias Capital, dialogando con la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Alcaldesa, temas puntuales para la ciudadanía. En esta etapa que estamos atravesando en este momento de la cuarentena estricta, ¿qué pasa con los parques y las ciclovías? Bueno, yo creo que no hay nada que añoremos más los bogotanos, aparte de abrazar a nuestra familia, que ha sido un gran sacrificio de este cuidado de la pandemia, que volver a tener nuestra ciclovía y los parques metropolitanos abiertos. Tan pronto salgamos en septiembre, que ya vayamos bajando este primer pico de la pandemia, vamos a empezar a abrir escalonadamente. Un domingo abrimos la ciclovía, obviamente con todas las medidas de cuidado, yo les ruego, cero aglomeración, que vayamos a distancia, la ciclovía tiene mucho espacio, que no nos aglomeremos, que salgamos con nuestro tapabocas y que la disfrutemos en familia. Lo mismo, entonces vamos a abrir un domingo ciclovía, ponemos a todos nuestros guardianes de la ciclovía que hagan pedagogía, nuestro equipo de cultura ciudadana, para que la usemos bien, y el siguiente domingo abrimos los parques metropolitanos, lo mismo, con mucho cuidado, con distanciamiento, solo con la familia, no puede haber deportes de contacto porque hay riesgo, pero podemos caminar, disfrutar el sol, de pronto todavía queda algo de viento en Bogotá después de agosto, podemos elevar cometa, es parte de volver a tener un espacio de vida social y de esparcimiento al aire libre que nos hace mucha falta a todos. Alcaldesa, es que es un espacio que los ciudadanos en Bogotá disfrutan mucho y son Amamos, sus parques. Es un amamos. orgullo para los bogotanos Sin duda. poder disfrutar de sus parques. Alcaldesa, yo la veo aquí con algunas cifras que quiere compartir con los ciudadanos. Sí, quería explicarles cómo va evolucionando. O sea, cuando hablamos de que estamos en una meseta, es justamente por esto. Aquí ustedes ven, y esto lo pueden ver en Salud Data, cualquiera que entre, cómo creció exponencialmente el número de casos desde inicios de julio hasta ahorita, ¿sí? Todo julio fue un mes muy duro, muy difícil. Por fortuna, ya a lo largo de agosto empezamos a ver que se forma esta mesetica aquí. Vamos a seguir viendo casos todos los días, pero una cosa es venir así a esta velocidad y otra cosa es venir a esta velocidad. Esta es la meseta. Esta meseta va a durar 2 semanas más y a finales de agosto ya vamos a ver que empieza a bajar. Empieza a bajar el número de casos activos, empieza a bajar el número de fallecidos, empieza a bajar el número de personas graves. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Pero sí, sin haber bajado, que aquí estos datos no son confiables porque todavía faltan reportes de varios días, todavía estamos aquí, sin haber bajado, si no esperamos esas 2 semanas y nos cuidamos, y volvemos a salir como loquitos todos a la calle, perdemos el esfuerzo de las 6 semanas de cuidado que hemos hecho. Por eso es que yo sé que es un sacrificio adicional estas últimas 2 semanitas, pero vale toda la pena para no perder los 6 semanas de sacrificio que ya hicimos. Alcaldesa, hay un tema también muy importante para la ciudadanía y es el tema de los niños, que sin duda le han aportado todo a esta cuarentena, permitiendo con su aislamiento que muchas vidas se salven. ¿Cuál es ese mensaje para los padres de familia y cuidadores de niños? Yo quisiera decirle a los niños, a los jóvenes, a los mayores de 70, tal vez es sobre quienes sobre sus hombros hemos puesto la mayor carga de cuidado, porque finalmente desde mayo la mayoría de la gente está saliendo a trabajar. Mayo y junio trabajó prácticamente todo el mundo. De hecho, tan todo el mundo que al final ya en julio se nos complicó la cosa. En septiembre vamos a volver a salir, por 4 millones de personas al día, pero vamos a volver a salir. Yo a los niños y a los jóvenes les digo que gracias, que los pensamos todo el tiempo, que pensando en ustedes, en sus familias, vamos a volver a abrir un domingo la ciclovía, otro los parques, para que tengamos un poquito más de esparcimiento, y que también le hemos pedido al comercio que sea un poquito de tiempo, a la manufactura que sea un cupito, a todos que sean un cupito, a ver si en octubre, cuando ya estemos bien, cuando ya haya pasado bien el pico, cuando tengamos las mejores condiciones, veamos si podemos hacer un piloto de común acuerdo con los papás y los profesores, solo los que quieran, puedan, incluso si tenemos que volver parques, aulas escolares, pero permitirle a los niños que vuelvan a tener
alguna oportunidad de educación Alcaldesa. con sus maestros, con sus papás, porque sabemos que el sacrificio de estar en casa, de no compartir con sus amiguitos, de no interactuar con sus profesores es un sacrificio grande para sus vidas y su educación. Y es que justamente nos mandaron una pregunta, alcaldesa, vía WhatsApp. ¿Sobre eso? Vamos a leerla en este momento desde nuestro video wall. Y nos preguntan lo siguiente: buenas noches, quisiera saber cómo sigue el aislamiento para los niños en las localidades sin cuarentena. En las localidades sin cuarentena tenemos las mismas reglas desde mayo, junio y siguen vigentes hasta agosto. 2 horas al día, la gente escoge qué turno le queda mejor, si quiere salir por la mañana, no hay restricción de horas. Hay papás que les queda mejor por la mañana, hay papás que les queda mejor por la tarde, pueden salir con sus niños a caminar, a pasear con su tapabocas, sin formar aglomeración en ninguna parte. Yo veo pasar a papás que salen a montar en bicicleta un ratico con sus niños, a veces los llevan en la sillita de atrás, a veces salen acompañándose, a veces salen en el triciclo, a veces salen en su patineta. Es parte de las reglas de la ciudad que podamos salir por raticos, los papás escogen si les queda mejor 1 hora en la mañana o 1 hora en la tarde para salir con sus niños. Alcaldesa, tenemos más preguntas desde nuestras redes sociales. En Twitter nos formulan la siguiente pregunta, nos dicen: ¿y cuál es la nueva normalidad? Nos ayuda, por favor, me imagino, a entender esa nueva expresión con la que tendremos que familiarizarnos todos los bogotanos. Miren, les voy a contar qué estamos haciendo. Estamos modelando con economistas, con epidemiólogos, cómo distribuimos los días y los horarios de la ciudad para que todas las actividades puedan salir a trabajar en su respectivo turno. Hoy sabemos con certeza que la vieja normalidad era que todos salíamos al tiempo, 7 millones de personas, un trancón infinito en carros y Transmilenio atestado. Esa vieja normalidad es imposible. Pero la verdad, ¿quién la añora? ¿Alguien quiere ir ahí todo apretado, embutido en un Transmilenio? ¿Para qué? ¿Quién quiere estar 2 horas en un trancón de carros? ¿Cómo para qué? ¿Para qué añoramos esa vieja normalidad? Ni porque era buena, ni porque la pandemia nos lo permite, vamos a volver a esa vieja normalidad. Lo que nos permite la pandemia, y en últimas van a ver que va a terminar siendo mejor, es que no salgamos 7 millones de personas al tiempo, sino máximo 4. Entonces, como 4 al día podemos estar, nos toca distribuirnos los horarios. Hay unas actividades que van a poder trabajar 3 días a la semana, hay otras que van a poder trabajar 4 días a la semana, hay unas que van a poder trabajar de lunes a jueves, hay otras que van a trabajar de viernes a domingo. ¿Cuál es exactamente y cómo estamos modelando con economistas, con epidemiólogos? ¿Para qué? Para que nunca se nos dispare nuevamente la pandemia. Eso es lo que estamos estimando cómo hacerlo. A finales de agosto esperamos ya tener un modelo que además hayamos acordado con el Ministerio de Salud, porque aquí toca ir con ellos paso a paso, que nos estemos de acuerdo en todo, para que podamos salir a trabajar por turnos, nunca estar más de 4 millones de personas al tiempo en la calle, porque eso nos revienta, y hacer nuestro piloto que queremos hacer de restaurantes a cielo abierto. Va a reiniciar la operación local y nacional del aeropuerto por días en unos vuelos, más un domingo ciclovía, un domingo parques, un domingo ciclovía, un domingo parques. Y vamos a ver si esa nueva normalidad, en la que todo el que salga a la calle tiene un poco de más espacio, porque no estamos todos al tiempo, no estamos apeñuscados ni en Transmilenio ni en trancones, tenemos más espacio y más distanciamiento, nos dura de septiembre a diciembre, porque es que la pasada normalidad que tratamos de hacer en junio, al final fue muy mal negocio, la verdad, porque Bogotá pudo abrir todos los sectores el 14 de junio, ¿cierto? El 14 de junio empezó a estar todo el mundo al tiempo, y nos tocó volver a hacer cuarentena por localidades desde el 12 de julio, o sea que no nos duró sino 4 semanas. No queremos una normalidad que sea con trancón, que sea con contagio, que sea con mortalidad y que nos dure 4 semanas. Queremos una nueva normalidad, con menos gente al tiempo en la calle, que todos podamos trabajar así sea un poquito menos, pero seguro por turnos, que nos dure 3 o 4 meses, no 3 o 4 semanas, y que no nos dispare el contagio. Esa es la nueva normalidad que vamos a prepararles y a mostrarles en detalle a finales de agosto, y que trataremos de ejecutar desde septiembre hasta diciembre. Y también que un periodo como ese nos puede permitir tener hábitos, ¿no? Empezar Cambiar a tomar hábitos. Mire, yo le agradezco a Bogotá. A Bogotá, en estos meses de pandemia, hicimos 95 kilómetros nuevos de ciclorruta. No había ciclorruta en la séptima, ahora hay ciclorruta en la séptima, y cada vez la usa más gente. Ahora hay ciclorruta en la novena, ahora hay ciclorruta en la Caracas. Saliendo de Usme no había ciclorruta para llegar al centro, ahora hay.
No había ciclorruta en la 13 para venir desde la calle 13 hacia el centro, ahora hay. No había ciclorruta en la calle 72 para salir de Engativá hacia el centro, ahora hay. Algunas están temporales, otras ya las estamos demorcando, y cada vez más gente camina, usa menos carro, se apeñusca menos en Transmilenio, monta más en bici. Sé que tenemos una deuda, que es mejorar la seguridad para los ciclistas. En Bogotá ha bajado el robo de celulares, ha bajado el robo de personas, ha bajado el homicidio. Desafortunadamente, el único tipo de delito que ha subido es el robo de bicicletas, y sé que ahí estamos en deuda, estamos trabajando al máximo con la policía para mejorar también en ese aspecto. Alcaldesa, han llegado muchísimas preguntas en torno a la reactivación del aeropuerto. ¿Qué podemos contarle a los ciudadanos frente a esta nueva operación? Miren, que la necesitamos todos, digamos, a Bogotá le cuesta empleos, le cuesta conexión con el resto del país tener su aeropuerto cerrado. Pero es que esta pandemia empezó muy dolorosa con el aeropuerto, porque el coronavirus entró por el aeropuerto. Y porque el aeropuerto y las aerolíneas no hicieron seguimiento de cómo iban los síntomas de cada persona. No es simplemente que pase por el aeropuerto, sino que nadie, cuando lo abramos, nadie que tenga síntomas se puede subir al avión. Porque hoy en día, mientras la pandemia, cuando alguien empieza a desarrollar síntomas de dificultad respiratoria, de tos, de fiebre, lo más probable es que tenga coronavirus. Entonces, nadie con síntomas se va a poder subir al avión ni va a poder entrar al Dorado. Como esta enfermedad es así, 8 de cada 10 personas que les da coronavirus son asintomáticos, ellos no tienen síntomas, aparentemente se sienten muy bien, pero están infectados y están transmitiendo el virus. Por eso, tenemos que hacer ahora bien, cuando vamos a reabrir el aeropuerto en rutas nacionales, lo que no quiso hacer el aeropuerto en marzo y por eso terminamos tan contagiados. Y es que toca hacerle seguimiento a cada persona que se monta a un avión. Durante 10 días toca llamarlo, su merced, usted cogió un vuelo de Cartagena a Bogotá tal día, hoy vamos el día 2, su merced ¿cómo se siente? ¿Ha tenido síntomas, se ha sentido maluco, le ha dado tos, ha tenido dificultad? No, listo, gracias. Durante 10 días. Si durante 10 días nos dice, no tuve síntomas, perfecto. Si alguien nos dice, me empecé a sentir mal, la verdad, me empecé a sentir mal, y si perseveran los síntomas y le mandamos a hacer probabilidad positivo, nos toca avisarle al resto. Tenemos que saber por dónde pasó, en qué vuelo se subió, para avisarle al resto. Eso es lo que se llama rastreo y seguimiento, que es la clave de que nos podamos cuidar. Cualquier persona con síntomas se queda en su casa, y sabemos quién es, por dónde pasó, para que en caso de que desarrolle síntomas y coronavirus, le podamos avisar a los demás con los que estuvo que tengan cuidado, que tengan precaución, que si tienen síntomas se queden en casa, llamen a su EPS. Ese rastreo y seguimiento que no hicimos antes, lo vamos a hacer ahora de común acuerdo con las aerolíneas y con el aeropuerto El Dorado. El aeropuerto El Dorado va a empezar a operar la primera semana de septiembre, ya hemos acordado unas rutas por las que va a arrancar, Cartagena, San Andrés, Leticia, que son ciudades donde ya bajó el coronavirus, y también muy rápidamente ese mes vamos a irnos conectando con el resto del país. Estimamos que el aeropuerto va a volver a operar, según nos lo ha propuesto la Aerocivil, a máximo el 12% de pasajeros que hubiera tenido en un día normal, pero en todo caso eso son como 100.000 personas a la semana, ¿no? Es mucha gente. Entonces toda esa gente es un nuevo sector de trabajo. Los restaurantes que van a entrar a cielo abierto son un nuevo sector de trabajo. Todo eso ocupa un cupo epidemiológico, por eso es que los demás sectores tienen que ceder un par de días o de horas para que estas nuevas actividades quepan sin que estemos todos al tiempo 7 millones de personas y se nos vuelva a disparar el contagio. Alcaldesa, muchas personas nos reportan sintonía a esta hora, recién se conectan con nosotros y quisieran conocer la justificación de esta nueva etapa de cuarentena estricta. Hablemos un poco de las cifras de la ciudad, cómo se encuentra la ciudad en materia de contagio, personas recuperadas. Yo quisiera invitar, ya les mostramos la tabla de cómo iba el coronavirus en Bogotá, no sé si nos puedan volver a poner aquí eso. Así va en promedio en Bogotá. Pero si usted quiere saber exactamente su localidad, cómo va, esta es la misma gráfica, esta barrita azul son los casos con síntomas, la gente que tiene síntomas en Bogotá, la verde es la cantidad de gente que ya se ha recuperado. La razón por la que somos optimistas es porque aquí ya se está empezando a formar esta mesetica, ¿sí ves? Ya es como estable, ¿sí ves? Dejó de crecer. Eso va a pasar 2 semanas más, y a finales de agosto ya va a empezar a bajar, ¿sí? Ese es el famoso pico que hemos estado preparándonos todo este tiempo. ¿Por qué decidimos mandar unas localidades como, por ejemplo, Antonio Nariño? Voy a mostrarles, por ejemplo, la Candelaria. Miren la Candelaria. Si uno
miren Cualquier la Candelaria. ciudadano puede ingresar Cualquier y ciudadano puede revisar entrar a estas Salud cifras. Data y ver. Amigos de la Candelaria, miren este salto que tuvieron aquí la última semana, en casos activos, ¿sí? ¿Qué pudo pasar ahí, por ejemplo? Que hay más velocidad del contagio, que la velocidad pasa de 1,1 a 1,3, entonces en vez de que cada contagiado contagia a uno, está contagiando a tres tres más, personas. entonces empieza a crecer muy rápido. Esa velocidad hay que controlarla. Miren, por ejemplo, los amigos de Puente Aranda, que sé que, los amigos de la Alquería, que les mando un abrazo, sé que necesitan trabajar, vamos a volver a trabajar en pleno en 15 días, pero es que miren cómo vamos, miren cómo va Puente Aranda, sigue creciendo y creciendo, creciendo, no tiene ni siquiera meseta, ¿sí? Apenas 3 días ahí y creció, entonces nos toca hacer un esfuercito 15 días más, si fuéramos ya bajando, si fuéramos ya aquí bajando, no tendríamos necesidad de volver a hacerla, pero mientras esté así, tenemos que hacerla. Miren los amigos de Chapinero, donde vivo yo, esa es mi localidad. Descendiendo. Descendiendo ya un poquito, pero necesitamos consolidar esta tendencia porque en Chapinero hay mucha gente que va de población flotante, entonces necesitamos consolidar esa tendencia. Aquí ustedes pueden ver localidad por localidad cómo van y por qué fue necesario hacer la cuarentena. Eso que yo les digo de velocidad del contagio es la última hoja aquí en Salud Data, que se llama el RT. Ustedes la pueden ver aquí al final. Miren. Si ven que mientras hemos estado, aquí empezó en esta primera línea, empezó la cuarentena por turnos y hemos logrado mantenernos ahí, que no nos crezca la velocidad. Mira de dónde veníamos, mira esa velocidad a la que veníamos tan alta, ¿sí? Logramos aquí bajarla, ¿gracias a qué? A la cuarentena, y necesitamos que siga bajando, aquí sigue bajando, pero lo ideal es que llegue a esa línea negra punteada, ¿sí? Entonces, estamos menos grave que hace un mes, que estaba muy alta, pero todavía no hemos llegado a la línea Que punteada. es un promedio de contagio 1 a 1 ahí. En la línea es 1, dejo de transmitir, máximo 1, dejo de transmitir o máximo 1. Eso es mucho mejor que estar transmitiendo a 1 cada 4, o 1 cada 3, o 1 cada 2. Necesitamos llegar a 1 máximo. Pues es un portal muy interesante que los bogotanos pueden consultar, www.saluddata.saludcapital.gov.co. Tenemos más inquietudes con nuestro periodista Hernán López. Hernán. Estamos ahora en la localidad de Puente Aranda con don Ricardo Moncada, él es el administrador de una droguería. Don Ricardo, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para la alcaldesa? Señora alcaldesa, buenas tardes. La pregunta mía es ¿qué va a suceder después de esta cuarentena? Porque nos tiene muy perjudicados. Gracias, muy amable. Gracias, don Ricardo. Alcaldesa, usted tiene la palabra. ¿Qué va a suceder estas 2 semanas? Estas 2 semanas vamos a terminar el último turno. Todos, los 8 millones de bogotanos, hicimos nuestro respectivo turno. Cada uno contribuyó al cuidado de todos los demás. Este último turno es el último. Están yendo Usaquén, que no había ido a turno, Teusaquillo, que no había ido a turno, Candelaria, que no había ido a turno, y están viendo adicionalmente Chapinero, Puente Aranda, Antonio Nariño y Santa Fe, que habían ido hace un mes, pero desafortunadamente todavía tienen muy alta velocidad, entonces hay que controlar. El 30 de agosto se acaba eso, Estas 2 semanas en esas 7 localidades solo van a salir a lo estrictamente indispensable, va a estar cerrado el comercio, una persona por familia va a ir para los víveres, la mayoría de gente que pueda va a trabajar desde casa y vamos a reducir al máximo el movimiento. ¿Qué va a pasar a partir de septiembre? Que empezamos la nueva normalidad. ¿Qué quiere decir nueva normalidad? El señor que nos estaba pregando en Puente Aranda, ¿va a volver a abrir su negocio? Sí, pero le vamos a decir en qué días y horas lo puede abrir. Y si hay una fábrica, le vamos a decir a esa fábrica en qué días y horas puede abrir. Y si hay también un aeropuerto que va a haber, le vamos a decir al aeropuerto en qué días y horas puede abrir. La idea es que todos los sectores puedan volver a abrir, pero por turnos, para que no volvamos a estar 7 millones de personas al tiempo, porque ya sabemos que eso dispara el contagio. Y no queremos eso, no queremos que se dispare el contagio. Va a haber contagio, pero no mucho, que nunca nos amenace el colapso del sistema de salud. Eso es lo que va a pasar. Que si usted es dueño de un restaurante, vamos a hacerlo a cielo abierto para que se pueda hacer. Que si usted trabaja en una obra de construcción, vamos a hacerlo por unas horas y días para que se pueda hacer. Que si usted trabaja en el aeropuerto, va a poder trabajar en el aeropuerto, pero por unas horas y días para que todos quepamos sin que se nos dispare el contagio al tiempo. Alcaldesa, hay otro tema que preocupa a la ciudadanía
Si bien al inicio de la cuarentena se hacían aproximadamente 200 pruebas diarias y hoy en día podemos decir que la ciudad testea más de 11.000 personas cada día, nos llegan estas inquietudes a través de nuestras líneas de WhatsApp. Dice, ¿qué se puede hacer con las entidades de salud que no quieren realizar el examen de COVID? Miren, esa es una lucha, ustedes no se imaginan. Ahora, yo debo reconocer que hemos sobado y apretado tanto a las EPS con el Ministerio de Salud que muchas han mejorado. O sea, hoy en Bogotá, la entrega, la práctica de una prueba de alguien que la solicita se demora 3 días en promedio y el resultado se demora 3 o 4 días en promedio. Es decir, en promedio todo el proceso está demorando una semana en Bogotá. Hay unas desjuiciadas que se demoran 2 semanas o 3 semanas y eso es una tortura para la gente. Entonces, lo que yo les pido es que nos reporten o bien el 123 o bien a la línea 195, nos digan qué casos. Nosotros lo que hacemos cada vez que nos llega una denuncia, nosotros desafortunadamente la alcaldía no maneja las EPS ni podemos controlarlas, eso lo hace la Superintendencia de Salud. Pero lo que sí nosotros sí hacemos es trabajar con el Ministerio de Salud, de llevar la denuncia a la Superintendencia para que los aprieten y logren allá con controles que las hagan lo más pronto posible. Yo reconozco que ha sido tanto el esfuerzo que hemos logrado que mejoren a una semana. Los que se estén demorando más de una semana, pues tenemos que acudir a la Superintendencia de Salud para que nos ayude a controlarlas, pues, y a que logren hacerlo mejor. Alcaldesa, suena repetitivo seguramente decirle a los ciudadanos que por favor usen siempre su tapabocas, que se laven sus manos. ¿Podemos reiterar ese tipo de medidas para continuar en este proceso estricto, esta última fase de cuarentena estricta? Hagámoslo. Y sobre todo recordémosle a los ciudadanos que la cuarentena por localidades es solo una de 7 medidas de cuidado. No crean que nos recargamos solamente en cuarentenas por localidades, nos quedamos manicruzados y no hacemos nada más. No. Bogotá hace 11.500 pruebas diarias para identificar a los positivos y poderlos cuidar. Segundo, llamamos a todos los positivos, tenemos 3.200 personas de la Secretaría de Salud que llaman a los positivos, le preguntan cómo van sus síntomas, con quién tuvieron contacto. En promedio cada positivo tiene contacto con 5 o 6 personas. Nuestro personal de salud rastrea, hace seguimiento, le notifica, oiga, fulanito, usted tuvo contacto con un positivo, por favor quédese en casa, cuídese y nos reporta si hay síntomas, quédese en casa 10 días. Eso se llama rastreo y aislamiento. Hay 3.200 personas en Bogotá que hacen eso todos los días. Tercero, estamos desarrollando un tratamiento hecho en Bogotá para atención de pacientes con COVID que ha sido muy efectivo. Nuestro Instituto Distrital de Biotecnología y de Innovación en Salud está desarrollando un tratamiento con plasma. Quienes estuvieron enfermos de COVID, graves, y se recuperaron, les agradecemos que donen sangre y plasma para que podamos seguir haciendo este tratamiento para los demás. 8 de cada 10 pacientes a los que hemos tratado con el plasma de pacientes recuperados logran no agravarse o recuperarse. Ese tratamiento con plasma lo hemos desarrollado en nuestro Instituto de Biotecnología e Innovación en Salud y es muy importante para cuidarnos. Cuarto, sabemos que cuando alguien se enferma y le pedimos que si le dio COVID se tiene que quedar con su familia en cuarentena 14 días. Muchas familias, sobre todo las positivas de estrato 1 y 2, necesitan renta básica. A 541.000 familias en total en Bogotá les hemos girado renta básica. A 8.500 personas que dieron positivo y necesitaban renta básica para poderse quedar con su familia, los 15 días de aislamiento también se las hemos dado porque sabemos que lo necesitan. 5. A pacientes que dicen yo no puedo pasar la cuarentena en mi casa porque vivo con tanta gente que voy a terminar contagiándolos. Yo prefiero pasarla solito mientras se me pasa el coronavirus en Corferias. También habilitamos esa opción. Bogotá empezó haciendo 200 pruebas diarias, o hace 11.500 les contaba. Bogotá empezó con 900 unidades de cuidado intensivo. Hoy tenemos 2.100 unidades de cuidado intensivo. O sea, prácticamente las triplicamos en estos meses para poder atender bien a los pacientes. Cama hospitalaria, hemos crecido, nadie en Bogotá se ha quedado sin atención por falta de una cama hospitalaria. Hacemos pedagogía de cultura ciudadana para usar bien el tapabocas como tapañatas, que vaya de la nariz al mentón, para que nos acordemos que hay que lavarse las manos, alas de distanciamiento que hacemos todo el tiempo, esa es otra actividad.
Esas 6 más los turnos de cuarentena por localidades. Hay pruebas, hay rastreo, hay aislamiento, hay renta básica, hay tratamiento con plasma, hay encorferias para el que necesite pasar allá la cuarentena, ¿sí? Hay cerco epidemiológico, hay cultura ciudadana y también hay turno de cuarentena por localidades. O sea, son muchas acciones, miles de personas, epidemiólogos, enfermeras, médicos, trabajadores de la salud, trabajadores de cultura ciudadana, y los ciudadanos con su autocuidado y su turno, contribuyendo a que entre todos nos podamos cuidar. Gracias a ese esfuerzo, hemos salvado miles de vidas. Los modelos epidemiológicos nos dicen que si en Bogotá no hubiéramos hecho cuarentena en marzo, no hubiéramos hecho todas estas medidas de autocuidado que hemos hecho entre todos, no nos hubiéramos cuidado como nos hubiéramos cuidado, habríamos podido tener hasta 40.000 muertos en la ciudad de Bogotá. Eso hubiera sido una calamidad. Lo que nos duelen, un poco más de 4.000 que fallecieron, y es una calamidad para tantas familias. De manera que las vidas que hemos salvado por cuenta de este esfuerzo es enorme. El pico era julio y agosto, nos quedan 2 semanitas, no podemos bajar la guardia hasta que de verdad estemos ya bajando la curva, y cuando ya en septiembre estemos bajando la curva, podremos entrar en esta nueva normalidad, que es distinta, posiblemente no es el 100% de cada actividad, no se puede porque no podemos estar todos al tiempo, vamos a estar menos, pero más seguros, y con una manera de trabajar y de encontrarnos que no nos dispare el contagio y que no nos toque volver a tener medidas demasiado restrictivas cada 4 semanas, sino que ojalá nos dure de septiembre a diciembre. Alcaldesa, nos siguen llegando preguntas de la ciudadanía a través de nuestros canales. En este momento, a través de WhatsApp, nos dice la señora alcaldesa, soy mayor de 65, no he recibido ninguna ayuda. ¿Qué puedo hacer para que podamos ampliar el tema de la renta básica? Miren, hay personas que desafortunadamente no están en el CISBEN, pueden estar en pobreza y no están en el CISBEN. Nosotros hemos hecho 2 tipos de cosas. A 571.000 familias que estaban en el CISBEN, el 70% de esas familias encabezadas por mujeres, les hemos girado 3 veces renta básica. Hay hogares hay barrios que escogemos porque son muy pobres, corremos el riesgo de que aunque son personas en mucha pobreza no estén en el CISBEN, y si no están, ni siquiera sabemos que existen, entonces no les podemos mandar su renta. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos entregado 500.000 mercados puerta a puerta en ciertos barrios. Para el señor que nos pregunta, alguien que considere que está en condiciones de pobreza, que debería estar en el CISBEN y por alguna razón no está, puede entrar a bogotacuidadora.gov.co, registrarse y solicitar ayuda. Debo decirlo con franqueza, la pueden solicitar, pero nos demoramos casi 3 semanas en dársela. ¿Por qué? Porque a nosotros, como manejamos recursos públicos, los organismos de control los vigilan, nos dicen, no, nosotros tenemos que asegurarnos que realmente era alguien que lo necesitaba, no es que están entrando los amigos pues de los funcionarios a pedir renta básica. Entonces, por prevención de que no haya corrupción, ni abuso de que es para el amigo de fulanito ni para el de sutanito, los organismos de control con razón nos piden que hagamos una verificación. ¿Quién es el señor que nos está escribiendo? ¿Dónde vive? Si existe, ¿cuál es su cédula? Debería estar en el CISBEN y no está, aplíquenle la encuesta. O sea, nos toca hacer una cantidad de cruces de información que se demoran como 3 semanas antes de poderle confirmar a alguien que se inscribió en Bogotá Cuidadora que le podemos dar renta básica. Entonces, ahí sí, como dice el dicho, se le tiene su merced pero se le demora, porque nos toca hacer todo ese trámite para que no vaya a haber abusos ni corrupción. Se demora en promedio 3 semanas desde que se inscriben y les llegará un correo o confirmándoles que se puede, porque efectivamente cruzó con algún criterio de pobreza, o les llegará un correo indicándoles que no estamos en posibilidad de hacerlo porque desafortunadamente no aparece en ninguna de las bases de datos. Pues alcaldesa, vamos a una pequeña pausa, pero queremos invitar a todos nuestros televidentes a que se comuniquen con nosotros y formulen sus preguntas con el numeral a la alcaldesa Le Pregunto. Ya regresamos. Continuamos en este especial de Noticias Capital resolviendo las dudas de los ciudadanos aquí en compañía con la alcaldesa Claudia López. Alcaldesa, el tema del aeropuerto ha generado muchas inquietudes en redes sociales y nos preguntan lo siguiente, ¿qué pasa con los vuelos internacionales? Muchos ya tenemos tiquetes comprados para ingresar al país a partir del 1 de septiembre. ¿No cree que está vulnerando el derecho constitucional a la libre movilidad? ¿Qué opina usted?
No, estamos tratando de cuidarnos entre todos, pues porque si no hubiéramos cerrado el aeropuerto en marzo, en Bogotá hubiera podido haber 40.000 muertos. Entonces, unas por otras, digamos, todo el mundo ha restringido los vuelos internacionales. Los colombianos que necesitan regresar a Colombia porque venían a pasar aquí al país, no querían estar afuera en una situación tan difícil, todo el tiempo el aeropuerto estaba abierto para vuelos humanitarios que organiza la Cancillería para que retornen colombianos, todo el tiempo. Para retorno humanitario nunca se ha cerrado el aeropuerto. Igualmente para extranjeros que viven en Bogotá y deben irse. Si volvemos a abrir todo al tiempo, el aeropuerto, los vuelos nacionales, los vuelos internacionales, todo el comercio, todo. Bueno, entonces otra vez vuelve y hay un disparo de contagio y nos pasa que tenemos la desgracia que acabamos de tener de 4.000 fallecidos. Entonces tenemos que ir lento y seguro. Vamos a empezar por el piloto que propuso la Aerocivil, no lo propuse yo, lo está proponiendo la Aerocivil, para rutas nacionales. Primero vamos a abrir solo rutas nacionales. Seguirá habiendo vuelos humanitarios internacionales de regreso y de ida, pero por ahora no va a haber vuelos comerciales internacionales. Vamos a ver primero el piloto nacional a destinos nacionales y en la medida en que veamos que las cosas avanzan bien, que las aerolíneas sí hacen el seguimiento, sí hacen la verificación de síntomas en conjunto con nuestro equipo y que no se dispara el contagio, vemos si podemos ir ampliando a otros. Pero la gran lección, el gran dolor de lo que nos pasó en julio, es que la presión y el lobby de que abrieran todo rápido y abrieran todo al tiempo, terminó en que a las 4 semanas se disparó el contagio, se disparó la muerte y nos tocó volver a hacer cuarentenas por localidades. No queremos volver a cometer el mismo error. Esto no se trata de presión ni de lobby, sino de la capacidad epidemiológica que tiene una ciudad tan grande y tan densa como Bogotá para aguantar diferentes actividades económicas al tiempo, pero de manera moderada, para que no se dispare el contagio. Tenemos más preguntas, alcaldesa. En las últimas semanas hemos sentido que ha aumentado la inseguridad en la ciudad. ¿Nos puede indicar qué plan de choque tiene contemplado con la policía? Miren, en los meses que llevamos corridos del año, un delito ha empeorado, que es el hurto a bicicletas. Nos duele muchísimo, incluso hemos tenido 2 casos muy recientes de asesinato de personas por robarle las bicicletas, un señor, papá, Oscar, muy recientemente en Engativá. Capturamos inmediatamente a los ladrones y asesinos, eran 2 migrantes venezolanos, desafortunadamente están presos en este momento, pero nos duele en el alma. Jenny Cerquera también fue otro caso, enfermera, mamá, en muy Kennedy, triste. muy duro. Y capturamos también a los ladrones y asesinos, pero son las 2 cosas más difíciles. Ese indicador, el de robo de bicicletas, desafortunadamente ha empeorado, ha crecido 35% el hurto de bicicletas. De resto, a pesar de que tenemos 15% menos de policía, tenemos 15% más de policía porque no le han dado a Bogotá el pie de fuerza que necesita y además porque también tenemos que cuidar a nuestra policía. A nuestra policía también toca mandarlos a aislamiento, ellos también salen para aislamiento preventivo por turnos, porque donde se nos contagien los policías masivamente, no nos podemos quedar sin policía en la ciudad. Entonces de manera preventiva, porque algunos también se contagian, porque algunos se enferman. Nuestro comandante de la Policía Metropolitana, a quien aprovecho para mandarle un abrazo, el general Oscar Gómez, se contagió y estuvo enfermo, ya está recuperándose por fortuna. Pero claro, nuestros policías también son seres humanos, también se enferman, también se contagian, razón por la cual hemos tenido que hacer aislamiento preventivo. Con 15% menos de pie de fuerza, hemos logrado reducir el homicidio, reducir el hurto a personas, reducir el hurto a celulares, reducir el hurto a casas, reducir el hurto a comercios. Desafortunadamente el único indicador que todavía nos da briega y que está creciendo es el hurto de bicicletas y vamos a seguir trabajando en ese tema. Alcaldesa, sin duda esta última etapa de cuarentena estricta marcará el futuro próximo de la salud de los bogotanos, de la economía de la ciudad. ¿Cuál es ese mensaje final para todas las personas que están ubicadas en estas zonas de cuarentena estricta? Yo quiero decirles, primero que todo, como siempre, gracias, porque es que qué tal el desafío que nos tocó vivir en la vida, o sea, cada uno de nosotros podría hacer un diario de cómo fue el año más difícil y más raro de su vida. Y esta pandemia que empezó en marzo, vamos en agosto y va a durar un año más. Un año más. Entonces tenemos que aprender a adaptarnos con aceptación, con buena onda, porque si vivimos amargados un año, estamos perdidos. Y adaptarnos quiere decir
que seguramente vamos a tener que aprender a caminar y a salir en bicicleta y a salir por días y no todos los días. A salir en los días en los que tiene turno nuestro trabajo, porque si saliéramos todos al mismo tiempo, se nos dispara el contagio. A que los restaurantes van a ser al aire libre, en calles, en espacios, en plazoletas. A que la ciclovía es quincenal y no semanal. A que los parques metropolitanos abren quincenalmente y no todos los días. A que solo tal vez en octubre, si las cosas van muy bien, vamos a poder usar algunos colegios, en algunos pilotos, de común acuerdo con los papás y los profesores, para poder hacer algún piloto de semipresencialidad, de retorno muy gradual a la escuela para los niños y los jóvenes. A que muchas actividades que podemos hacer en casa, trabajando en casa, con mejor digitalización, la vamos a hacer así. La vida nos cambió y tenemos que lograr que nos cambie para bien y adaptarnos con la mejor voluntad y mejor buena onda. No podemos botar la toalla ahorita en agosto. 6 semanas cuidándonos. Si las últimas 2 semanas de agosto decidimos que ya estamos muy cansados, que vamos a salir todos sin tapabocas, se dispara el contagio. Y es muy fácil dárselas de muy valiente y decir, no importa, uno se tiene que morir de algo. Hasta que la que se enferma es la mamá. Hasta que el que se contagia es el papá. Y entonces ahí sí uno ya no es tan valiente de decir, no importa, todos nos tenemos que morir de algo. Eso es muy fácil decirlo cuando no es la mamá de uno, cuando no es el hijo de uno. Y ya cada vez más, 1 de cada 3 bogotanos conocemos a alguien que se contagió, a alguien que pasó por una situación difícil. Sabemos que esto no es complot, ni chiste, ni mentira, que esto es de verdad, que la gente se agrava, se enferma y puede fallecer. Que cuando eso pase, como cuando nos enfermamos de cualquier cosa, lo que nosotros queremos es que haya un médico para que nos atienda, una cama lista por si necesitamos una intervención. En esta enfermedad en particular, una unidad de cuidado intensivo. Todo eso lo hemos logrado tener gracias a los esfuerzos que hemos hecho, triplicar las unidades de cuidado intensivo, crecer en hospitalización, pasar de 200 a 11.000 pruebas, tener 3.200 rastreadores que hagan seguimiento a los casos positivos y a sus contactos en Bogotá, hacer estos turnos de cuarentena, aprender todos a usar el tapabocas. Pero así como hemos vivido hasta ahora, con cuidado, aprendiendo de esta pandemia mortal y difícil, tratándola con respeto, porque es que nos puede costar la vida si no aprendemos a convivir de la mejor manera con ella. Nos falta 1 año, entonces no nos podemos cansar, no podemos botar la toalla, no podemos decir, ay no, qué pereza, yo ya me siento ahogada, me voy a quitar este tapabocas, me lo voy a quitar. No, con buena actitud, respirando profundo, con la mejor buena onda, con mucha paciencia, con una enorme solidaridad entre todos. Nos falta 1 año para seguirnos cuidando. Hoy sabemos con certeza que si salimos 7 millones de personas al tiempo, no aguanta Bogotá. Reventamos a nuestros médicos, que son los que llevan 2 meses trabajando súper duro, sacrificando su familia, doblando turnos para cuidar a los 4.000 pacientes que han pasado por UCI en Bogotá por coronavirus. 4.000 han pasado. Y nadie tuvo que pedirle a nadie el favor, ni buscar un recomendado. Todo el que la necesitó, el señor más humilde o la persona más acaudalada, por el mismo trámite, encontró un médico que lo atendiera, una unidad de cuidado intensivo que lo cuidara. Pero el mejor cuidado es este. Esta es la prenda de la vida. Es el distanciamiento, es el lavado de manos. Es salir en nuestro turno cuando nos toca, es no aglomerarnos. Es disfrutar la ciclovía cada 15 días, el parque cada 15 días. Es la nueva normalidad que nos tocó asumir y la tenemos que asumir con gusto, con paciencia, para poder trabajar, vivir y estudiar en esta pandemia desafiante que nos tocó. Muchas cosas bellas han pasado en nuestra ciudad, muchos cambios, mucha generosidad, mucha solidaridad, también mucho dolor ha pasado en Bogotá y en Colombia. No quisiera terminar sin mandarle un abrazo a las familias de Cali que enterraron a 5 jóvenes masacrados en el Valle del Cauca, a las 9 familias de Samaniego, Nariño, que hoy lloran a sus hijos también masacrados. No podemos permitir que la violencia vuelva a llevarse a los jóvenes, ni que la pandemia termine por llevarse más vidas de las mínimas que podamos. Entre todos tenemos que tener la paciencia, la solidaridad, la generosidad
para cuidarnos haciendo lo que depende de cada uno y hacerlo bien. El tapabocas, el lavado, el distanciamiento, los turnos de trabajo o en su momento cuando tocó, los turnos de cuarentena son el aporte de cada quien. Entre todos, crecimos en pruebas, en rastreadores, en UCIs, en hospitales, pero estas labores de autocuidado son las indispensables para que salgamos bien. De nuevo, mil gracias a todo Bogotá, a ti Lina, mil gracias por la oportunidad, a Canal Capital, lo hemos hecho bien, no perdamos la paciencia, hagamos el último esfuerzo de esta cuarentena por localidad y a partir de septiembre cumplamos las normas y horarios de la nueva normalidad para que todos podamos trabajar, vivir y estudiar, pero cuidándonos dentro de esta pandemia. Pues alcaldesa, a usted muchísimas gracias por ese trabajo incansable diariamente para salvar más vidas en la capital y por resolver las dudas de los bogotanos a través de esta emisión especial. Hagamos este último esfuerzo para pasar de este primer pico. No podemos arriesgar el esfuerzo hecho por semanas. Gracias, alcaldesa, por estar aquí con nosotros en este especial y gracias a ustedes por cuidarnos, por cuidar a sus hijos, a sus familiares y también por ser nuestra mejor defensa. Muy buenas noches y continúen con la programación de Capital.